Mi nombre es Bautista Villarreal. Tengo 67 años. Y el día que mi nuera me dijo no te queremos en la fiesta, pensé que había escuchado mal. Pero cuando confirmé que era verdad, apagué todos los pagos que venía haciendo en secreto para mantener a mi familia. Y a los 2 días estaban en la puerta de mi casa pidiendo perdón de rodillas. Lo que ellos no sabían es que durante años había estado financiando sus vidas sin que se enteraran, y que mi venganza sería tan silenciosa como devastadora. Esta historia comienza en 1956, cuando nací en un pueblo de La Rioja llamado Chilecito, donde las montañas se alzan como gigantes de piedra roja y el sol quema la tierra hasta convertirla en polvo dorado que se mete en los poros y nunca sale completamente. Mi padre, Evaristo Villarreal, trabajaba en las minas de oro de Famatina, bajando todos los días al amanecer a las entrañas de la montaña sagrada para arrancar pepitas brillantes que enriquecían a patrones extranjeros, mientras él volvía a casa con las manos vacías, los pulmones llenos de polvo mineral y el cuerpo quebrado por el trabajo que mata lentamente, pero que era la única manera de alimentar a una familia de 7 personas. Mi madre, Celestina, era una mujer pequeña pero firme como el quebracho colorado que crecía en los cerros pedregosos de nuestra provincia. Tenía ojos verdes que brillaban cuando reía y que se llenaban de lágrimas cuando mi padre llegaba tosiendo sangre después de jornadas particularmente duras en la mina. Su voz dulce cantaba coplas riojanas mientras amasaba pan en la cocina que olía permanentemente a leña de algarrobo y romero silvestre que crecía en los patios de todas las casas del pueblo. Criaba gallinas ponedoras criollas en el patio trasero que daba huevos amarillos intensos. Cultivaba tomates y pimientos en un huerto que regaba religiosamente con agua que traía del río Salado en baldes de latón abollado. Y por las noches, cuando terminaba con todas las tareas domésticas, cosía ropa para los vecinos del pueblo, ganando centavos que guardaba en una lata de dulce de batata escondida detrás de las estampitas de santos que adornaban el altar improvisado de la cocina. Éramos 5 hermanos viviendo en una casa de adobe con 3 habitaciones angostas, paredes de medio metro de espesor y un corredor largo que daba sombra bendita durante las siestas agobiantes del verano riojano, cuando la temperatura superaba los 40 grados y el aire vibraba como agua sobre las piedras calientes. Bartolomé, el mayor, tenía 20 años cuando yo nací y soñaba con irse a trabajar a Buenos Aires desde que había visto fotografías de la capital en una revista argentina que había traído el cartero una vez por mes, junto con las cartas de parientes lejanos. Remedios, mi única hermana y la segunda de los hijos, ayudaba a mi madre con las tareas domésticas desde que tenía memoria y había desarrollado una habilidad especial para coser vestidos que parecían hechos por modistas profesionales de la ciudad. Tenía dedos mágicos para el bordado y una paciencia infinita para zurcir ropa vieja hasta que parecía nueva, habilidades que la convirtieron en la costurera no oficial de todo el barrio. Florencio, 2 años menor que yo, era el más travieso y aventurero de todos los hermanos y el único que se atrevía a bajar hasta el río Salado completamente solo para pescar bagres plateados con anzuelos que él mismo fabricaba pacientemente con alambres encontrados en los desechos de la mina, creando aparejos de pesca que funcionaban mejor que los que se vendían en el almacén del pueblo. Abundancio, el bebé de la familia y mi hermano menor, había nacido con problemas respiratorios que se agravaban durante los inviernos secos y necesitaba cuidados especiales que mi madre le daba con una devoción religiosa que me enseñó desde pequeño lo que significaba el amor incondicional y el sacrificio familiar. Los domingos eran días sagrados en nuestra casa, días que esperábamos durante toda la semana como un oasis de descanso en medio del trabajo agotador que marcaba el ritmo de nuestras vidas. Mi padre no bajaba a la mina, así que nos levantábamos temprano para ir todos juntos a misa de 8 en la iglesia de San Nicolás de Bari, donde el padre Anselmo nos hablaba del cielo y del infierno en un sermón que duraba exactamente 30 minutos, porque sabía que después teníamos que volver a casa a preparar el asado de cabrito, que era nuestro único lujo semanal y que mi madre financiaba vendiendo huevos durante la semana.
Por las tardes de domingo, cuando el calor del mediodía se hacía absolutamente insoportable y el aire parecía líquido espeso, toda la familia se refugiaba bajo el algarrobo centenario que daba sombra generosa al patio principal de nuestra casa. Ese árbol había sido plantado por el bisabuelo de mi padre y había crecido hasta convertirse en el corazón de nuestra vida familiar, el lugar donde se tomaban las decisiones importantes y se resolvían los conflictos cotidianos. Mi padre tocaba una guitarra criolla que había heredado de su padre y cantaba vidalas melancólicas que había aprendido de memoria durante su propia infancia, canciones que contaban historias de amores perdidos, de paisanos valientes, de la dureza hermosa de la vida en el interior argentino. Mi madre tejía mantas de lana de oveja mientras tarareaba las melodías conocidas, y nosotros, los 5 hermanos, jugábamos a las bolitas en un círculo que habíamos dibujado cuidadosamente en la tierra apisonada del patio. Los inviernos en Chilecito eran duros, pero hermosos. Las montañas se cubrían de nieve que brillaba como cristal bajo el sol de la mañana, y las noches eran tan frías que teníamos que dormir todos juntos en la habitación principal, calentándonos con braseros de carbón que mi madre preparaba antes de que oscureciera. Era durante esas noches largas y heladas que mi padre nos contaba las leyendas de la montaña de Famatina, historias de aparecidos que cuidaban el oro, de duendes que ayudaban a los mineros buenos y castigaban a los ambiciosos. También nos hablaba de la historia real de las minas, de cómo habían llegado los ingleses a principios de siglo con máquinas enormes para extraer oro que había permanecido oculto durante milenios en las venas de la montaña sagrada. Nos contaba sobre los trabajadores que habían muerto en accidentes, sobre las fortunas que se habían hecho y perdido, sobre la manera en que el oro riojano había financiado ferrocarriles y palacios en países lejanos, mientras los que lo extraían seguían viviendo en casas de adobe. Aprendí temprano, escuchando esas historias, que el trabajo era lo único que separaba a los hombres dignos de los holgazanes, pero también que trabajar duro no garantizaba prosperidad si el fruto de tu esfuerzo iba a parar a bolsillos ajenos. Mi padre me llevaba a la entrada de la mina desde los 8 años para que viera con mis propios ojos lo que significaba ganarse el pan con sudor honesto, pero también para que entendiera que había maneras más inteligentes de ganar dinero que romperse el cuerpo en trabajos que enriquecían a otros. Bautista, me decía mientras me mostraba las vetas doradas brillando en las rocas húmedas, el oro que sale de acá va a parar a los bolsillos de gente que nunca se ensució las manos ni respiró polvo mineral. Pero nosotros tenemos algo que ellos nunca van a tener: la satisfacción de haberlo ganado con trabajo verdadero y la sabiduría de saber que hay que usar la cabeza además de las manos para progresar en la vida. Mi madre tenía sueños más grandes para mí que las minas de oro que habían matado lentamente a tantos hombres buenos del pueblo. Quería que estudiara, que aprendiera a leer y escribir mejor que ella, que desarrollara habilidades que me permitieran encontrar una vida donde no tuviera que respirar polvo de roca para mantener a mi familia futura. Bautista, me decía todas las noches mientras me ayudaba con las tareas del colegio, a la luz amarillenta de una vela de sebo que compraba de a una cuando tenía unos centavos extra: vos tenés que salir de acá. Este pueblo se traga a los jóvenes buenos y los convierte en viejos rotos antes de tiempo. El colegio primario de Chilecito era un edificio de adobe con 4 aulas donde se enseñaba desde primer grado hasta 7º en grupos mixtos que incluían chicos de todas las edades. La señorita Esperanza, nuestra maestra, era una mujer soltera que había venido desde la capital riojana con la misión de educar a los hijos de mineros y que tenía una paciencia infinita para enseñarnos no solo a leer y escribir, sino también a soñar con futuros que parecían imposibles para chicos nacidos en un pueblo perdido entre montañas. Terminé la primaria siendo el segundo mejor alumno de mi generación, detrás solamente de Esperanza Quinteros, una niña inteligentísima que tenía libros propios en su casa y cuyos padres eran los únicos del pueblo que habían ido a la universidad antes de volver a Chilecito para trabajar en la administración de las minas. Para seguir estudiando la secundaria, tenía que irme a La Rioja capital,
donde vivía un primo segundo de mi padre que trabajaba en una carpintería desde hacía 15 años y que había ofrecido darme trabajo de medio tiempo y alojamiento a cambio de ayuda en el taller y en las tareas domésticas de su casa. El día que me despedí de mi familia para irme a estudiar la secundaria fue el más duro de mi infancia. Mi padre me regaló su reloj de bolsillo plateado, el único objeto de valor que poseía, con una inscripción que decía: «El tiempo es oro, no lo desperdicies». Mi madre me colgó al cuello un escapulario de la Virgen del Valle, bendecido en Catamarca. Mis hermanos me abrazaron con lágrimas genuinas, prometiendo que algún día nos reuniríamos para celebrar juntos los logros que mi educación traería. «Bautista», me dijo mi padre mientras el colectivo esperaba, «acórdate siempre de quién sos y de dónde venís. Por más alto que llegues, nunca te olvides de que sos un riojano que aprendió a trabajar con honor. La dignidad se gana todos los días con decisiones correctas». Los años de secundaria en La Rioja capital fueron de disciplina y descubrimientos. Vivía en un cuarto detrás de la carpintería de mi primo Desiderio, comía una vez por día y estudiaba con libros prestados. Trabajaba antes y después del colegio, aprendiendo oficios que me servirían toda la vida. Desiderio me enseñó que trabajar con las manos era tan noble como con la cabeza. «Bautista», me decía, «está bien que estudies, pero nunca desprecies el trabajo manual. Un hombre que sabe usar las manos nunca se muere de hambre». Me recibí de bachiller con notas excelentes y una recomendación para estudiar administración en la Universidad de Córdoba. Era una oportunidad que ni había soñado, pero significaba alejarme más de mi familia y enfrentar gastos universitarios que no sabía cómo financiar. Llegué a Córdoba en 1974 con una valija de madera y 30 pesos. La ciudad era inmensa, llena de estudiantes que hablaban de cosas que nunca había escuchado. Los primeros años fueron lucha constante contra la pobreza, la nostalgia, y no encajar en un mundo de jóvenes porteños que daban por sentadas oportunidades que para mí representaban sacrificios enormes. En segundo año, conocí a Esperanza en la biblioteca. Era estudiante de psicología de una familia de clase media cordobesa. Su padre, Anselmo, trabajaba como supervisor en una fábrica textil. Su madre, Visitación, era maestra. Esperanza era inteligente y sensible. Me ayudó a entender la vida urbana y tenía paciencia para explicarme referencias que daba por sentadas. Sus padres no estaban entusiasmados con que se enamorara con un estudiante pobre del interior. Anselmo me trataba con cortesía fría y me hacía preguntas sobre mis perspectivas profesionales. Pero Esperanza me defendía con lealtad feroz que me enamoró completamente. Me recibí de licenciado en Administración en 1979, con honores y una oferta en una empresa exportadora de Buenos Aires. Esperanza y yo nos casamos en 1980 en una ceremonia hermosa en Córdoba. Ella se había recibido de psicóloga y tenía trabajo en un consultorio privado. Nos mudamos a Buenos Aires en 1981. En el mes de marzo, cuando las temperaturas empezaban a bajar después del verano porteño, que nos había parecido agobiante durante nuestras primeras visitas para buscar trabajo y departamento. Llegamos en un colectivo de larga distancia, con 4 valijas, una caja de libros de psicología de Esperanza, mis instrumentos de dibujo técnico y la ilusión infinita de 2 jóvenes profesionales provincianos que estaban convencidos de que con trabajo honesto y perseverancia podían conquistar la ciudad más grande y competitiva del país. Alquilamos un departamento de 2 ambientes en el barrio de Caballito, que se convirtió en nuestro primer hogar verdadero como matrimonio independiente. Era un edificio de los años 40, con pisos de parquet, techos altos con molduras y una distribución que aprovechaba bien el espacio disponible. Esperanza decoró cada rincón con plantas que compraba en el vivero del barrio y objetos que encontraba en ferias de antigüedades los domingos, creando un ambiente acogedor que me hacía olvidar lo lejos que estaba de las montañas riojanas de mi infancia. Mi trabajo en la empresa exportadora me permitió aprender rápidamente sobre comercio internacional, relaciones comerciales con clientes europeos que tenían exigencias muy específicas sobre calidad y tiempos de entrega, y manejo de grandes volúmenes de dinero que requerían precisión absoluta y responsabilidad total.
Empecé como asistente administrativo, con tareas básicas de archivo y seguimiento de órdenes, pero fui ascendiendo gradualmente porque tenía una ética laboral que mis supervisores valoraban y porque nunca rechazaba responsabilidades adicionales que me permitieran aprender aspectos nuevos del negocio. Los directores de la empresa eran hombres mayores que habían construido sus fortunas desde cero durante las décadas anteriores y que reconocían en mí el mismo hambre de progreso que ellos habían tenido cuando eran jóvenes ambiciosos. Don Jacinto, el gerente general, me tomó bajo su protección y me enseñó secretos del comercio de exportación que no se aprendían en ninguna universidad. Cómo detectar clientes serios de los que solo perdían tiempo, cómo negociar precios manteniendo márgenes rentables, cómo manejar las complicaciones burocráticas que podían arruinar operaciones millonarias. Bautista, me decía don Jacinto mientras revisábamos contratos importantes en su oficina con vista al puerto, en este negocio no alcanza con saber administración de libros. Hay que entender la psicología de los compradores europeos. Hay que saber cuándo presionar y cuándo ceder. Hay que tener instinto para los negocios que funciona diferente en cada país. Y vos tenés esa inteligencia natural que no se enseña en ningún lado. Esperanza trabajaba en su consultorio ayudando a familias de clase media que tenían problemas de comunicación entre padres e hijos, conflictos matrimoniales que afectaban la crianza de los chicos y situaciones de estrés familiar que requerían intervención profesional para evitar separaciones destructivas. Era una psicóloga muy querida por sus pacientes porque tenía una manera especial de hacer que las personas se sintieran escuchadas y comprendidas sin ser juzgadas, y porque lograba que las familias encontraran soluciones prácticas a problemas que parecían imposibles de resolver. Por las noches, después de cenar juntos y comentar los eventos del día, Esperanza me contaba casos anónimos que la habían marcado especialmente, parejas que habían logrado reconciliarse después de años de peleas, adolescentes rebeldes que habían encontrado maneras de comunicarse con padres autoritarios, familias disfuncionales que habían aprendido a funcionar con armonía. Yo admiraba profundamente su capacidad de ayudar a otros y su vocación genuina por mejorar la vida de las personas. Con los años, mi posición en la empresa se consolidó hasta convertirme en jefe del departamento de ventas al exterior, con un equipo de 5 vendedores bajo mi responsabilidad y clientes directos en España, Italia, Francia y Alemania, que confiaban en mis criterios para seleccionar los productos que mejor se adaptaban a sus mercados específicos. Era un trabajo que me gustaba intensamente, porque combinaba la administración que había estudiado con la oportunidad de viajar ocasionalmente a Europa para reuniones comerciales importantes. Esos viajes de negocios me permitieron conocer el mundo que había soñado durante mi infancia en Chilecito, cuando escuchaba a mi padre contar historias de países lejanos, donde el oro riojano terminaba convertido en joyas y objetos de lujo. Caminar por las calles de Madrid, negociar contratos en oficinas de Milán, almorzar con importadores alemanes en restaurantes elegantes de Hamburgo, me demostraba que el chico de las minas de Famatina realmente había llegado lejos en la vida. Pero lo más hermoso de esos años de crecimiento profesional era volver a casa después de cada viaje y encontrar a Esperanza esperándome con cenas especiales, con ganas de escuchar mis aventuras comerciales y con novedades sobre sus propios logros terapéuticos que me llenaban de orgullo por la mujer inteligente y exitosa que había elegido como compañera de vida. En 1983 nació nuestro primer hijo, Valentín, un bebé hermoso que se parecía a Esperanza, en los ojos expresivos y a mí en la forma decidida de la mandíbula. Ver a ese bebé en mis brazos por primera vez fue la experiencia más transformadora y emocionante de mis 37 años de vida. Era un niño que había llegado al mundo con todas las ventajas que yo nunca había tenido: padres profesionales, casa propia, estabilidad económica y la promesa de educación universitaria que yo había conseguido con tanto sacrificio. Desde el momento que lo tuve en brazos, supe que mi vida tenía un propósito más grande que mi propia realización personal: criar a este hijo de manera que tuviera todas las oportunidades posibles para ser feliz y exitoso
sin que tuviera que pasar por las penurias económicas y las limitaciones sociales que habían marcado mi propia infancia en La Rioja. 2 años después nació Horacio, nuestro segundo hijo, un bebé más inquieto y curioso que su hermano mayor, siempre despierto, siempre observando todo lo que pasaba a su alrededor con una intensidad que me recordaba mi propia manera de absorber información cuando era chico. Esperanza decía que Horacio había heredado mi energía para el trabajo y mi impaciencia con las cosas que no entendía inmediatamente, características que podían ser muy positivas si las canalizaba bien durante su educación. Con 2 hijos pequeños corriendo por la casa, nuestro departamento de Caballito se había vuelto pequeño. Así que decidimos que era momento de dar el paso grande. Comprar una casa propia donde los chicos pudieran crecer con comodidad y donde nosotros pudiéramos establecernos definitivamente como familia porteña de clase media ascendente. Habíamos estado ahorrando meticulosamente desde que nos casamos, postergando gastos innecesarios como vacaciones costosas, autos nuevos o ropa de marca, viviendo siempre por debajo de nuestras posibilidades reales para poder juntar el dinero del anticipo que necesitábamos para acceder a un crédito hipotecario que nos permitiera comprar una propiedad digna en un barrio seguro. Después de meses de búsqueda sistemática, encontramos una casa en Santos Lugares que cumplía con todos nuestros requisitos: 3 dormitorios amplios, 2 baños completos, un living comedor que permitía reuniones familiares cómodas, cocina grande con espacio para electrodomésticos modernos, lavadero independiente, garaje para el auto que planeábamos comprar y un patio grande con parrilla donde podríamos hacer asados los fines de semana, siguiendo la tradición familiar que había aprendido en mi infancia. La casa estaba en un barrio tranquilo, donde vivían familias trabajadoras como nosotros: empleados bancarios, maestros, pequeños comerciantes, profesionales de clase media que habían logrado acceder a la casa propia después de años de esfuerzo y planificación. Era un ambiente social que nos convenía perfectamente para criar a nuestros hijos con valores sólidos y aspiraciones realistas de progreso. La casa necesitaba algunas refacciones que hice yo mismo durante los fines de semana, aplicando las habilidades que había aprendido en la carpintería de mi primo Desiderio años antes. Esperanza me ayudaba pintando paredes y eligiendo colores que hicieran que cada ambiente se sintiera cálido y familiar. Era una época muy feliz de nuestras vidas. Los años 80 y 90 fueron de crecimiento profesional constante y estabilidad familiar. Valentín y Horacio crecían siendo niños inteligentes y responsables. Esperanza había abierto su propio consultorio y tenía una clientela fija de pacientes que la recomendaban, y yo había sido promovido a gerente regional de la empresa exportadora con un sueldo que nos permitía vivir cómodamente. Valentín era un estudiante excelente que desde pequeño mostró interés por la ingeniería. Le gustaba desarmar juguetes para ver cómo funcionaban, construir casitas con bloques y hacer preguntas sobre cómo se fabricaban las cosas que veíamos en la vida cotidiana. Yo alimentaba esa curiosidad llevándolo a visitar fábricas y obras de construcción los sábados por la mañana. Horacio era más artístico y social que su hermano. Le encantaba dibujar, actuar en obras de teatro del colegio y organizar juegos con los chicos del barrio. Era un niño carismático que hacía amigos fácilmente y que tenía una personalidad que iluminaba cualquier reunión familiar. Para asegurarme de que mis hijos pudieran estudiar lo que quisieran sin limitaciones económicas, trabajé intensamente durante toda la década del 90. Además de mi trabajo principal, empecé a hacer consultorías privadas para empresas que necesitaban asesoramiento sobre exportaciones. También invertí en un pequeño local comercial que alquilaba, generando ingresos adicionales. Con esos ingresos extra, pude enviar a Valentín y Horacio a un colegio privado bilingüe donde recibían educación de primera calidad. También empezamos a vacacionar todos los años en la costa atlántica, alquilando una casa en Villa Gesell, donde los chicos aprendieron a nadar y donde Esperanza se relajaba leyendo novelas bajo la sombrilla. Valentín se recibió de ingeniero industrial en el 2005, con una oferta de trabajo inmediata en una empresa multinacional. El día de su graduación,
Lloré de emoción recordando a mi padre en las minas de oro, pensando en lo orgulloso que estaría de ver que su nieto había llegado tan lejos sin tener que respirar polvo de roca. Horacio estudió diseño gráfico y publicidad, convirtiéndose en un creativo muy solicitado por agencias importantes de Buenos Aires. Era un joven talentoso que combinaba sensibilidad artística con visión comercial, y rápidamente se hizo un nombre en el mundo publicitario porteño. Los dos se casaron entre el 2007 y el 2009. Valentín con Florencia, una contadora que había conocido en su empresa y que venía de una familia de profesionales de zona norte. Horacio con Milagros, una periodista que trabajaba en una revista de moda y que había estudiado en universidades privadas caras. Las bodas fueron eventos hermosos que organicé con mucho cuidado, y toda la plata que había ahorrado específicamente para esas ocasiones. Quería que mis hijos tuvieran fiestas memorables que estuvieran a la altura de las familias de sus esposas, demostrando que un riojano hijo de minero podía ofrecer celebraciones tan elegantes como cualquier porteño de abolengo. Después de 2 años de búsquedas infructuosas, mis hijos aparentemente se resignaron a no encontrarnos. Las publicaciones en diarios cesaron, los investigadores privados fueron despedidos y gradualmente dejaron de aparecer referencias a nuestra desaparición en las redes sociales donde inicialmente habían publicado pedidos de ayuda para localizarnos. Los problemas comenzaron de manera tan sutil que al principio pensé que eran cambios normales después de que mis hijos se casaran y empezaran sus propias familias. Las visitas se volvieron menos frecuentes, pasando de los domingos regulares que habíamos disfrutado durante años a encuentros espaciados que siempre tenían fecha de finalización anticipada, porque mis hijos y sus esposas tenían otros compromisos sociales o profesionales que atender. Las llamadas telefónicas también se espaciaron gradualmente. Donde antes recibía llamadas espontáneas de Valentín y Horacio contándome sobre sus días de trabajo, sus planes de fin de semana, o simplemente para escuchar mi voz después de jornadas difíciles, ahora las conversaciones se limitaban a contactos obligatorios en fechas especiales como mi cumpleaños, el Día del Padre o Navidad, y siempre con un tono formal que me hacía sentir como si estuvieran cumpliendo un protocolo social en lugar de hablar con su padre por placer genuino. Florencia, la esposa de Valentín, era una mujer educada en modales sociales, pero emocionalmente fría, que nunca había mostrado interés genuino en conocer la historia de nuestra familia, las tradiciones que habíamos mantenido durante generaciones, o en entender de dónde veníamos y qué valores habían formado a los hombres que habían criado al hombre con el que se había casado. Trataba a Esperanza y a mí con una cortesía impecable pero distante, siempre correcta pero nunca cálida, como si fuéramos parientes lejanos que había que tolerar por obligación matrimonial. Era evidente que Florencia consideraba que nuestro origen humilde, nuestras maneras directas de hablar, nuestro estilo de vida modesto y nuestras referencias culturales del interior eran características ligeramente embarazosas que prefería no mencionar en su círculo social de profesionales universitarios, esposas de ejecutivos y familias con aspiraciones de ascenso social que formaban su mundo cotidiano en zona norte. Milagros, la esposa de Horacio, era más directa en la expresión de su desdén hacia lo que ella consideraba nuestras limitaciones sociales y culturales. Venía de una familia porteña con dinero heredado, contactos en el mundo periodístico y publicitario, y una historia familiar que incluía abuelos europeos que habían llegado a Argentina con capital suficiente para establecer negocios exitosos desde el primer día, sin pasar por las etapas de pobreza y trabajo manual que habían marcado las trayectorias de la mayoría de las familias inmigrantes. Milagros tenía una manera sutil pero constante de hacer comentarios sobre nuestro estilo de vida, nuestras elecciones decorativas, nuestras maneras de vestir para ocasiones especiales, nuestras preferencias gastronómicas e incluso nuestro acento riojano, que se intensificaba cuando nos emocionábamos, hablando de recuerdos familiares, como si fuéramos parientes de provincia que necesitaban orientación amable pero firme para adaptarse a los estándares de sofisticación que se esperaban en la capital federal.
Pero lo que realmente cambió la dinámica familiar de manera irreversible fue cuando empezaron a llegar los nietos, esas criaturas hermosas que se convirtieron en la luz absoluta de mis ojos, pero que también se transformaron en el centro de conflictos familiares que no había anticipado durante todos mis años de planificación sobre cómo ser un abuelo perfecto. Valentín y Florencia tuvieron 2 hijos que cambiaron mi mundo, Benjamín en el 2010 y Catalina en el 2012. Horacio y Milagros tuvieron una hija, Esperanza, en el 2011, bautizada con el nombre de mi esposa, en un gesto que interpreté como señal de respeto hacia nuestra familia. El primer problema significativo surgió cuando Benjamín cumplió 3 años y Florencia decidió unilateralmente que no quería que su hijo pasara demasiado tiempo en nuestra casa de Santos Lugares porque consideraba que el barrio era demasiado popular, con influencias sociales inadecuadas y con estándares estéticos que no eran apropiados para un niño que tenía que acostumbrarse desde pequeño a ambientes más refinados y educativamente estimulantes que los que podíamos ofrecer en nuestro hogar de clase media trabajadora. Florencia prefería que las visitas familiares se realizaran exclusivamente en su casa de zona norte, en un country privado con seguridad las 24 horas, jardines paisajísticamente diseñados y vecinos que pertenecían al mismo estrato socioeconómico al que ella aspiraba a pertenecer definitivamente, o alternativamente en lugares públicos neutros como shopping centers de alta gama, restaurantes con ambientación temática infantil, o espacios recreativos privados donde podía controlar completamente el tipo de personas con las que su hijo podría interactuar accidentalmente. Cuando intenté explicarle que nuestro barrio era seguro, que nuestra casa estaba limpia y bien mantenida, y que habíamos criado a Valentín y Horacio en esa misma casa sin problemas sociales o educativos, Florencia me respondió con una sonrisa condescendiente que me hizo sentir como un abuelo ingenuo, que no entendía las complejidades de la crianza moderna en una sociedad competitiva, donde las conexiones sociales tempranas podían determinar las oportunidades futuras de un niño. Milagros tenía objeciones similares, pero las expresaba de manera más directa y menos diplomáticamente envuelta. Un día, después de que yo le hubiera regalado a mi nieta Esperanza un vestido hermoso que había comprado especialmente para ella en una tienda del centro que tenía ropa infantil de buena calidad, a precios razonables, Milagros me llamó por teléfono para tener una conversación que cambió para siempre mi percepción de cómo mis nueras me veían realmente. «Bautista», me dijo con un tono que trataba de sonar amable pero que no podía ocultar su irritación, «tenés que entender que nosotros tenemos ciertos estándares estéticos muy específicos para la educación de Esperanza. No es que tu regalo no sea lindo o que no valoremos el gesto amoroso, pero simplemente no es el estilo que queremos cultivar para la nena. Necesitamos que entiendas que hay diferencias culturales importantes entre nuestras familias». Cuando le pregunté qué tipo de diferencias culturales estaba mencionando, Milagros me explicó que ella y Horacio habían decidido criar a su hija con exposición exclusiva a influencias culturales de primera línea, lo que incluía ropa de marcas específicas, juguetes educativos importados, actividades extracurriculares en instituciones reconocidas y contacto social limitado con personas que pudieran transmitir valores o aspiraciones incompatibles con el proyecto familiar que estamos construyendo. Gradualmente me di cuenta de que mis nueras estaban implementando de manera sistemática y planificada una política de limitación del contacto entre sus hijos y nosotros, sus abuelos paternos. Las visitas se volvieron menos frecuentes, más cortas, y siempre con excusas elaboradas sobre por qué no podían quedarse más tiempo. Clases de natación para Benjamín, sesiones de estimulación temprana para Catalina, actividades de desarrollo cognitivo para Esperanza, compromisos sociales con familias amigas del mismo nivel y una cantidad interminable de obligaciones que parecían diseñadas específicamente para minimizar el tiempo que los nietos pasaban en nuestra compañía. Los nietos, que al principio corrían hacia nosotros con alegría genuina cuando llegaban de visita, empezaron gradualmente a tratarnos con una cortesía distante que me rompía el corazón.
Ya no se sentaban en mis piernas para escuchar cuentos. Ya no pedían que Esperanza les cocinara las empanadas riojanas que les habían gustado tanto cuando eran más pequeños. Ya no jugaban libremente en nuestro patio como habían hecho sus padres 30 años antes. Era como si hubieran sido entrenados sutilmente para mantener cierta distancia emocional con nosotros, para tratarnos como personas mayores amables, pero irrelevantes en sus vidas cotidianas, para interactuar con nosotros de manera educada, pero sin el abandono natural y la confianza absoluta que caracterizan la relación entre abuelos y nietos cuando no hay interferencias artificiales de por medio. Esperanza, mi esposa, que había sido psicóloga durante décadas y que tenía una sensibilidad especial para detectar patrones de manipulación familiar, fue la primera en darse cuenta de lo que estaba pasando realmente detrás de las excusas y justificaciones aparentemente razonables que nos daban nuestras nueras para explicar la reducción progresiva del contacto familiar. Bautista, me dijo una noche después de una visita particularmente tensa, donde habíamos sentido como si fuéramos extraños educados, visitando a una familia que nos toleraba por cortesía, pero que realmente prefería que no estuviéramos ahí. Nuestras nueras están alejando deliberadamente a los nietos de nosotros. No es casualidad que siempre tengan excusas para irse temprano, para no venir directamente a casa, para rechazar invitaciones, para evitar que los chicos se queden a dormir acá como hacían antes. Pero yo no quería ver la realidad tan claramente como Esperanza la estaba describiendo. Pensaba que tal vez mi esposa estaba exagerando patrones normales de familias jóvenes ocupadas, que las nueras simplemente tenían estilos de vida más estructurados y demandantes que el nuestro, que era natural que las nuevas generaciones tuvieran ritmos diferentes y prioridades distintas a las que nosotros habíamos tenido cuando éramos padres jóvenes en una época menos competitiva y menos complicada socialmente. El punto de quiebre llegó en marzo del 2020, cuando Benjamín, mi nieto mayor, cumplió 10 años. Valentín me llamó una semana antes para avisarme sobre la fiesta de cumpleaños que se haría en un salón de eventos muy exclusivo de San Isidro, uno de esos lugares que alquilan familias adineradas para celebraciones importantes donde cada detalle tiene que ser perfecto. «Papá», me dijo con una voz que sonaba extrañamente formal, «va a ser algo grande y muy especial». Florencia contrató una empresa de organización de fiestas infantiles de lujo que se especializa en eventos temáticos para familias de nivel socioeconómico alto. Van a venir muchos compañeros del colegio de Benjamín, sus padres, algunos colegas míos de la empresa y familiares de Florencia que no conoces, pero que son gente muy importante en sus círculos profesionales. Me explicó que el tema de la fiesta sería superhéroes, que habría animadores profesionales disfrazados de personajes de Marvel, una obra de teatro interactiva, juegos organizados y una mesa de dulces diseñada especialmente por reposteros especializados en eventos infantiles de alta gama. Todo sonaba impresionante, pero algo en el tono de Valentín me hizo sentir que había información que no me estaba dando completamente. Esperanza y yo compramos regalos especiales para Benjamín, una bicicleta importada de montaña que habíamos visto que quería después de ver una igual en la casa de un amigo del colegio, algunos juegos educativos de robótica que habían recomendado en el colegio para desarrollar habilidades de programación, y una tarjeta con dinero en efectivo para que pudiera comprarse algo que realmente le gustara y que nosotros tal vez no habíamos sabido elegir. También preparamos una tarjeta de felicitaciones escrita a mano, donde le contábamos lo orgullosos que estábamos de ver cómo crecía convirtiéndose en un niño inteligente, bondadoso y respetuoso, y le recordábamos algunas anécdotas divertidas de cuando era más pequeño y venía a visitarnos regularmente a nuestra casa de santos lugares. El día de la fiesta nos vestimos con nuestra mejor ropa. Yo me puse el traje azul que usaba para ocasiones especiales y Esperanza eligió un vestido elegante que había comprado especialmente para eventos familiares importantes. Llegamos al salón exactamente a la hora que había indicado Valentín, con nuestros regalos envueltos cuidadosamente y con muchas ganas de celebrar a nuestro nieto mayor. El lugar era realmente impresionante.
Un salón moderno con decoración temática de superhéroes que parecía sacado de una película de Hollywood, con globos metálicos, luces de colores, animadores profesionales disfrazados que entretenían a los chicos, y una mesa de regalos que parecía una montaña de cajas envueltas en papel brillante con moños perfectos. Pero desde el momento que llegamos, algo se sintió extraño y incómodo de una manera que no pude identificar inmediatamente. Florencia nos recibió con una sonrisa que parecía ensayada y nos dirigió hacia una mesa que estaba ubicada en un rincón apartado del salón, lejos de donde estaban sentados los otros familiares importantes, los amigos cercanos de la familia y los invitados que obviamente consideraba más relevantes para la celebración. Era como si fuéramos invitados de segunda categoría en la fiesta de nuestro propio nieto, como si nuestra presencia fuera necesaria por protocolo familiar, pero no genuinamente deseada por razones sociales que yo no terminaba de entender completamente. Durante toda la celebración, que duró más de 3 horas, nos trataron con cortesía distante pero educada. Benjamín vino a saludarnos brevemente cuando se lo indicaron. Agradeció los regalos de manera correcta, pero sin la espontaneidad cariñosa que había caracterizado nuestra relación cuando era más pequeño, y después se fue inmediatamente con sus amigos del colegio, sin pasar más tiempo con nosotros, como había hecho en cumpleaños anteriores. Valentín estaba tan ocupado atendiendo a otros invitados que consideraba más importantes, haciendo networking con colegas de la empresa y asegurándose de que todo funcionara perfectamente según los estándares sociales que Florencia había establecido para el evento, que apenas nos dirigió la palabra durante las 3 horas que duró la celebración. Me sentí como un extraño en la fiesta de mi propio nieto, como alguien que había sido invitado por cortesía, pero cuya presencia real no agregaba valor al evento desde la perspectiva de los organizadores principales. Al final de la fiesta, mientras ayudábamos a recoger los regalos y llevarlos al auto de Valentín, Florencia se acercó a Esperanza con una expresión que mezclaba incomodidad genuina con determinación ensayada, como si hubiera estado preparando mentalmente una conversación difícil durante toda la tarde. «Esperanza», le dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos, «tengo que pedirles un favor importante para futuras reuniones familiares y eventos sociales de este tipo». «¿Qué favor?», le preguntó mi esposa con una voz que ya mostraba sospechas sobre lo que se venía. «Es que», siguió Florencia mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie más escuchara la conversación, «nosotros nos movemos en ciertos círculos sociales y profesionales donde la imagen familiar es muy importante para el trabajo de Valentín y para las oportunidades futuras de los chicos. Para eventos como cumpleaños importantes, comuniones, fiestas de fin de año, preferimos mantener un perfil determinado que sea consistente con nuestros objetivos sociales a largo plazo». Cuando Esperanza le preguntó específicamente qué significaba eso en términos prácticos, Florencia pronunció las palabras que cambiarían nuestra relación familiar para siempre, palabras que me dejaron sin aire, como si me hubieran dado una bofetada delante de todos los invitados. «Ustedes son familia, por supuesto, y los queremos mucho como abuelos de los chicos, pero para ser completamente honesta y directa, no los queremos en la fiesta cuando son eventos de este nivel social. No encajan con la estética que buscamos, no se sienten cómodos en estos ambientes, y francamente su presencia genera preguntas de otros padres sobre nuestro background familiar que preferimos evitar. No nos querían en la fiesta». Después de 67 años de vida, después de haber trabajado durante 40 años para sacar a mi familia de la pobreza, después de haber pagado la universidad de mi hijo, su casamiento, después de haber sido un abuelo cariñoso y generoso que había hecho todo lo posible por demostrar amor a mis nietos, la esposa de mi hijo me decía que no encajaba con su estética social. Esperanza se quedó muda del shock absoluto. Yo sentí como si el piso se hubiera abierto debajo de mis pies. «No te queremos en la fiesta», como si fuéramos un problema que había que resolver, como si nuestra presencia fuera una mancha embarazosa en sus eventos sociales perfectamente curados para impresionar a personas que ni siquiera conocían a los chicos cuando eran bebés. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Florencia me daban vueltas en la cabeza como un disco rayado.
No te queremos en la fiesta, no encajan con la estética. Como si fuéramos objetos decorativos inapropiados para su nueva vida de clase alta. Esperanza lloraba en silencio al lado mío. Bautista, me dijo, nunca pensé que nuestros propios nietos iban a estar avergonzados de sus abuelos. Nunca pensé que el amor y el sacrificio que dimos durante años iba a importar menos que la opinión de extraños en una fiesta. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Si no encajábamos en sus fiestas, si no éramos suficientemente refinados para sus eventos sociales, si nuestra presencia era un problema estético que había que resolver, entonces iba a mostrarles lo que realmente significaba nuestra ausencia en sus vidas. Fui al banco y suspendí todas las transferencias automáticas que tenía configuradas para mis hijos y nueras. Transferencias que habían estado funcionando durante años sin que ellos se dieran cuenta, pagando gastos que creían que cubrían con sus propios sueldos, pero que en realidad financiaba yo desde las sombras. La obra social privada de los nietos, las cuotas del colegio bilingüe, los seguros de los autos, las cuotas de los countries donde vivían, la empleada doméstica que limpiaba sus casas, los viajes de vacaciones que hacían todos los años. Todo eso salía de mi cuenta bancaria, no de las de ellos. Durante 12 años había estado subsidiando secretamente el nivel de vida de mis hijos sin que lo supieran. Había querido que vivieran cómodamente, que no tuvieran las preocupaciones económicas que yo había tenido, que pudieran disfrutar de comodidades que yo nunca había podido darme. Pero ellos creían que todo eso lo pagaban con sus propios ingresos. También cancelé las tarjetas de crédito adicionales que les había dado, tarjetas que estaban a mi nombre, pero que ellos usaban para gastos extraordinarios sin límite de monto. Cancelé los seguros de vida que había contratado para proteger a mis nietos en caso de que algo les pasara a sus padres. Cancelé todo lo que los conectaba económicamente conmigo. El lunes siguiente a la fiesta de Benjamín empezaron los problemas. Valentín me llamó a las 10 de la mañana con pánico en la voz. «Papá», me dijo, «hay un problema con el banco. Me rechazaron el débito automático de la cuota del country y cuando llamé me dijeron que la cuenta de respaldo no tiene fondos. ¿Vos sabés qué puede estar pasando?». Le expliqué muy calmadamente que no tenía idea de qué problema podía tener con su banco, pero que tal vez debería revisar sus finanzas personales para asegurarse de que tenía suficiente dinero en sus cuentas para cubrir todos sus gastos mensuales. «Papá», me dijo confundido, «pero yo siempre pude cubrir todo sin problemas. Debe ser un error del sistema». El martes Horacio me llamó histérico porque le habían cortado la obra social privada a su hija. «Papá», me gritó por teléfono, «Esperancita tiene control médico esta semana y no puede ir porque cancelaron la cobertura. Dice la empresa que no se pudo debitar el pago mensual. Esto es una emergencia». Le sugerí que llamara a su empleador para verificar que sus descuentos de recibo de sueldo estuvieran funcionando correctamente, o que hablara con su contador para revisar sus cuentas personales. Tal vez había cometido algún error de cálculo en sus gastos mensuales. Horacio se quedó callado del otro lado del teléfono. El miércoles Florencia apareció en mi casa sin avisar, algo que no había hecho jamás en los 13 años que llevaba casada con mi hijo. «Bautista», me dijo con una voz que trataba de sonar casual pero que escondía nerviosismo real, «¿vos tenés idea de por qué están rebotando varios pagos automáticos que nunca habían tenido problemas?» Le dije que no tenía información sobre sus finanzas personales, pero que tal vez era una buena oportunidad para que ella y Valentín revisaran detalladamente sus ingresos y egresos para entender exactamente cuánto dinero necesitaban para mantener su estilo de vida actual. «Bautista», me dijo Florencia con una sonrisa nerviosa, «vos no estarás haciendo algo raro con las cuentas. Es que es muy extraño que de repente empiecen a fallar pagos que venían funcionando perfectamente durante años». Le aseguré que yo no tenía acceso a ninguna de sus cuentas bancarias personales. El jueves, Milagros llamó llorando porque no había podido pagar la empleada doméstica y la mujer había amenazado con renunciar si no le pagaban los meses atrasados inmediatamente. «Bautista», me dijo entre sollozos, «no entiendo qué está pasando con nuestras finanzas.
Siempre pudimos pagar todo y ahora de repente no nos alcanza para nada. Ese mismo día, Esperanza recibió un llamado del colegio de Benjamín avisando que si no regularizaban los pagos atrasados de la cuota mensual, iban a tener que buscar otra institución educativa para el niño. También llamaron del colegio de Catalina con el mismo mensaje. Y del jardín de infantes de mi nieta Esperanza. El viernes por la noche, exactamente 2 días después de suspender todos los pagos, sonó el timbre de mi casa. Eran Valentín, Florencia, Horacio y Milagros, todos juntos, con caras de preocupación que no les había visto nunca. Venían a pedirme una reunión familiar urgente para discutir problemas económicos que no entendían. «Papá», me dijo Valentín, «necesitamos tu ayuda para entender qué está pasando. En una semana se nos complicaron todas las finanzas al mismo tiempo. Es como si alguien hubiera cortado una fuente de ingresos que nosotros no sabíamos que teníamos. ¿Vos tenés alguna idea de qué puede ser?» Los miré a los 4 sentados en el comedor de la casa donde habían crecido, la casa que habían considerado demasiado modesta para sus nuevos estándares estéticos, y les expliqué la situación con la misma calma con que había manejado crisis empresariales durante décadas. Durante 12 años, les dije, yo estuve pagando la mitad de sus gastos mensuales sin que ustedes lo supieran. El country, los colegios, las obras sociales, los seguros, las empleadas domésticas, las tarjetas de crédito para emergencias. Todo eso salía de mi cuenta, no de las de ustedes. Se quedaron mudos. Florencia se puso pálida. Milagros empezó a llorar. Valentín y Horacio me miraban como si les hubiera contado que había estado viviendo una doble vida durante años. «Papá», me dijo Horacio, «¿por qué nunca nos dijiste?» «Porque quería que vivieran cómodamente sin tener que preocuparse por dinero», les expliqué. «Quería que mis nietos tuvieran las mejores oportunidades educativas y de salud. Quería ser un padre y abuelo generoso sin que ustedes se sintieran en deuda conmigo. Pero después de lo que pasó en la fiesta de Benjamín, me di cuenta de que mi generosidad no era valorada». «¿Qué tiene que ver la fiesta con esto?», preguntó Florencia con una voz que había perdido toda su arrogancia anterior. «Tiene que ver con que ustedes me dijeron que no encajo en sus eventos familiares, que mi presencia es un problema estético que hay que resolver, que no me quieren en las fiestas de mis propios nietos». Florencia se echó a llorar. «Bautista», me dijo, «yo nunca quise decir que no te queríamos de verdad. Era solo que, bueno, nosotros nos movemos en ciertos ambientes donde la apariencia importa mucho para el trabajo de Valentín. No era personal». Le expliqué que para mí sí era personal, que después de 67 años de vida y 40 años de trabajo honesto, que la nuera de mi hijo me dijera que no era apropiado para sus fiestas, era la humillación más grande que había experimentado. Y que había decidido que si no era suficientemente bueno para sus celebraciones, tampoco era suficientemente bueno para financiar sus vidas. «Papá», me suplicó Valentín, «nosotros no sabíamos que vos estabas pagando todas esas cosas. Si lo hubiéramos sabido, nunca habríamos permitido que Florencia te hablara así. Te pedimos perdón, pero por favor no nos castigue de esta manera». «No los estoy castigando», les dije. «Simplemente decidí que es hora de que aprendan a vivir con sus ingresos reales, sin subsidios secretos de su padre. Si realmente ganan suficiente dinero para mantener el estilo de vida que llevan, no deberían tener problemas para pagar sus propios gastos». Milagros se arrodilló delante de mi silla y me agarró las manos. «Bautista», me dijo llorando, «nosotros no podemos mantener todo esto sin tu ayuda. Los sueldos de Horacio y míos no alcanzan para pagar el country, el colegio privado, la empleada, los seguros. Va a ser un desastre para los chicos. Entonces tal vez sea hora de que hagan algunos ajustes en su estilo de vida», les sugerí. «Tal vez puedan mudarse a un barrio más económico, enviar a los nietos a colegios públicos, prescindir de empleada doméstica. Millones de familias argentinas viven dignamente sin esos lujos. No podemos hacer eso», me dijo Florencia desesperada. «Valentín trabaja en una empresa donde todos sus colegas viven en countries. Si nos mudamos a un barrio común, va a afectar su imagen profesional.
Y los chicos no pueden ir a colegios públicos después de haber estado en instituciones privadas. Le expliqué que esos eran problemas que tenían que resolver ellos, no yo. Que durante años habían vivido por encima de sus posibilidades reales, financiados por mi generosidad, pero que esa época se había terminado cuando decidieron que yo no era apropiado para sus círculos sociales. «Papá», me dijo Valentín con lágrimas en los ojos, «nosotros te queremos. Respetamos todo lo que hiciste por nosotros. Lo que pasó en la fiesta fue un error terrible de Florencia. Ella ya entendió que se equivocó. ¿No podés perdonarnos y volver las cosas como estaban?» Les dije que el perdón era posible, pero que las cosas no podían volver a ser como estaban, que habían demostrado que me veían como una fuente automática de financiamiento, no como un padre que merecía respeto, que iban a tener que demostrar que habían aprendido a valorar la familia por encima de las apariencias sociales. Les propuse un desafío. Durante un año completo, iban a tener que manejar sus finanzas sin mi ayuda, viviendo exclusivamente con sus ingresos reales. Si lograban hacerlo, y al mismo tiempo me incluían genuinamente en todas las reuniones familiares sin preocuparse por la estética, consideraría volver a ayudarlos económicamente en el futuro. También establecí algunas condiciones. Primera, que reconocieran públicamente ante sus amigos y colegas que yo era su padre y abuelo, sin avergonzarse de mi origen humilde. Segunda, que los nietos pasaran al menos 2 fines de semana por mes en mi casa, conociendo realmente a sus abuelos. Tercera, que nunca más volvieran a excluirme de eventos familiares por razones estéticas. Florencia y Milagros aceptaron inmediatamente todas las condiciones. Se dieron cuenta de que habían perdido mucho más que dinero. Habían perdido la confianza y el respeto del hombre que había sido la base económica de sus familias durante años sin que lo supieran. Los meses siguientes fueron muy duros para mis hijos. Valentín y Florencia tuvieron que mudarse del country a un barrio más modesto, cambiar a los nietos de colegio privado a uno público, prescindir de empleada doméstica y vender uno de sus autos para reducir gastos. Horacio y Milagros pasaron por ajustes similares, pero algo hermoso empezó a pasar. Por primera vez en años, mis hijos empezaron a visitarme regularmente, no porque necesitaran dinero, sino porque querían pasar tiempo conmigo. Los nietos comenzaron a conocer realmente a sus abuelos, escuchando historias de mi infancia en La Rioja y aprendiendo valores que sus padres habían olvidado. Benjamín, mi nieto mayor, se adaptó muy bien al colegio público y hasta se hizo amigo de chicos de diferentes clases sociales. Catalina y Esperanza empezaron a disfrutar de tardes simples en mi casa, jugando en el patio y ayudándome con pequeñas tareas domésticas que las conectaban con una vida más auténtica. Valentín me confesó que mudarse del country había sido liberador. «Papá», me dijo, «vivíamos en una competencia constante con los vecinos sobre quién tenía mejores autos, mejores vacaciones, mejores fiestas. Ahora vivimos más tranquilos, sin esa presión social constante». Horacio también reconoció que el cambio había sido positivo para su familia. «Nos dimos cuenta», me dijo, «de que estábamos criando a Esperanza en una burbuja artificial donde lo material era más importante que las relaciones humanas. Ahora es una nena más conectada con la realidad». Al final del año, mis 4 familiares me sorprendieron. En lugar de pedirme que volviera a financiar sus vidas como antes, me dijeron que habían aprendido lecciones valiosas sobre lo que realmente importaba en la familia. Florencia se disculpó públicamente en una reunión familiar, donde estaban presentes amigos y parientes. «Bautista», me dijo con lágrimas genuinas, «quiero que todos sepan que este hombre es el mejor suegro y abuelo del mundo, y que fui una tonta ciega por no reconocer lo afortunada que soy de ser parte de su familia». Explicó cómo había aprendido a valorar las cosas simples, cocinar en familia, jugar en plazas públicas, celebrar cumpleaños en casa, y sobre todo, que la felicidad de sus hijos no dependía de marcas caras, sino del amor auténtico que recibían. Milagros escribió un artículo en su revista titulado «Mi suegro, el héroe silencioso que no sabía que tenía», contando nuestra historia como ejemplo de la sabiduría que se pierde cuando se priorizan las apariencias sobre las relaciones familiares auténticas.
Valentín me confesó que mudarse del country había sido liberador. Ya no vivían en competencia constante con vecinos sobre autos, vacaciones o fiestas. Ahora sus hijos jugaban con niños de diferentes orígenes, aprendiendo valores de diversidad que no habían podido desarrollar en el ambiente artificialmente exclusivo anterior. Horacio reconoció que habían estado criando a Esperanza en una burbuja donde lo material importaba más que las relaciones humanas. Su hija se había vuelto más espontánea, curiosa y conectada emocionalmente después del cambio. Los nietos desarrollaron relaciones más profundas conmigo y con Esperanza. Benjamín pedía historias de mi infancia en La Rioja, ayudaba con reparaciones y aprendía habilidades manuales. Catalina cocinaba empanadas con mi esposa y disfrutaba tardes simples haciendo manualidades. La pequeña Esperanza se había vuelto más expresiva, sin presiones estéticas ni expectativas de perfección. Decidí volver a ayudar, pero diferente. Invertí en experiencias que fortalecieran vínculos familiares, educación para los nietos, con condiciones de mantener contacto con abuelos, vacaciones familiares juntos, visitas a La Rioja para conocer mis orígenes. Hoy tengo una relación familiar más sólida y auténtica. Mis hijos me visitan porque quieren, no porque necesiten dinero. Mis nietos me conocen como persona completa, no solo como fuente de regalos. Se sienten orgullosos de pertenecer a una familia que construyó su progreso con trabajo honesto. Esperanza está orgullosa de cómo manejé la crisis. Les enseñaste, me dice, que el respeto se gana con dignidad, no se compra con dinero, y que la familia verdadera celebra sus orígenes humildes como base sólida del progreso. He aprendido que a veces hay que cortar el dinero para recuperar el corazón familiar. Que la generosidad sin límites puede crear dependientes que confunden amor con financiamiento. Que establecer límites firmes es amor verdadero. Mi nuera me dijo, no te queremos en la fiesta, y me dolió más que cualquier insulto, pero me dio la oportunidad de enseñar una lección inolvidable. La dignidad no se negocia, ni con quienes más amamos. Suspender los pagos 2 días fue suficiente para que entendieran cuánto faltaba mi presencia, no solo económicamente, sino emocionalmente. Se dieron cuenta de que vivían una ilusión sostenida por mi generosidad y habían perdido de vista lo importante. La lección más grande fue para mí. Ser buen padre no significa dar todo sin condiciones, sino enseñar a valorar lo recibido. El amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles que lastiman a corto plazo, pero salvan relaciones a largo plazo. Si reconoces algo familiar en mi historia, sepa que nunca es tarde para establecer límites con hijos que te tratan como cajero automático. La dignidad es más importante que la paz artificial. A veces hay que apagar los pagos para encender el respeto. A veces hay que ser temporalmente el padre malo para ser permanentemente el respetado. Contame si mi historia te sirvió para reflexionar, si también has sido víctima de familiares que te dieron por sentado mientras aprovechaban tu generosidad. Tu experiencia puede ayudar a otros padres en situaciones similares. Porque al final, lo importante no es cuánto dinero das a tu familia, sino cuánto respeto genuino tienes de ellos. Y ese respeto, a veces hay que ganárselo apagando los pagos 2 días para que entiendan todo lo que perdieron cuando decidieron que no te querían en la fiesta.